Hola amigos, soy Andrés Romaña y esto es Perú 21 TV. Hoy tenemos el honor de contar con el recientemente elegido coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat. ¿Cómo está Orlando? Muchas gracias por estar en Perú 21 con nosotros en Lima. Es un honor estar aquí, gracias por invitarme al programa. Bueno, cuéntenos a qué se debe su visita al Perú. Usted ha sido un férreo luchador por la libertad de Cuba, país que se encuentra ya más de 60 años bajo una dictadura totalmente opresora y abusiva. Cuéntenos sobre su visita a nuestro país. Bueno, vinimos en primer lugar para reunirnos formalmente, oficialmente, con el presidente del Congreso de la República de Perú, general José William Zapata, y para reunirnos con diferentes congresistas, para darle a conocer la existencia de esta coalición opositora, de este Parlamento Libre de la Resistencia Cubana, con 41 organizaciones sociales dentro y fuera de Cuba. Las de Cuba en resistencia pues son perseguidos y no se les permite personalidad jurídica. A ningún organismo que no sea el Partido Comunista se le permite personalidad jurídica dentro de Cuba. Pero también a esas organizaciones de resistencia se le suman organizaciones del exilio cubano en diferentes puntos del mundo donde hay colonias cubanas. Venimos especialmente a pedir por la libertad de las 137 cubanas que son presas políticas en Cuba, líderes comunitarias, líderes sociales que están encarceladas por buscar por la vía cívica una transformación del país, un cambio democrático, que en Cuba haya libertad, que se respeten los derechos de la población. Y estas mujeres están pagando un precio altísimo por querer un futuro mejor para sus hijos en Cuba. Porque la crisis que enfrenta Cuba bajo la tutela de una sola familia, de un solo partido, ha desgastado a la nación, ha creado una crisis profunda política, moral, económica en el país. Para darle un ejemplo, el año pasado nacieron 95.000 cubanos y emigraron 300.000 cubanos. Nuestro país tiene estadísticas terribles y nosotros estamos abogando por un cambio democrático que le permita a Cuba unirse en libertad para poder llegar a ser un mejor país. Ustedes han presentado un plan de salvación de Cuba. ¿Qué es lo que busca este plan? ¿Cuáles son los pasos a seguir en este plan? Es una excelente pregunta. El objetivo del Plan de Salvación Nacional, que ha sido consensuado dentro y fuera de Cuba por la resistencia, es cómo devolverle lo antes posible la soberanía al pueblo. Que el pueblo de Cuba vuelva a tener control de su destino. Y para eso, en los primeros 2 años después de la caída de la dictadura comunista, hace falta organizar las instituciones básicas, el poder electoral, poder jurídico, poder legislativo, poder social, inscribir los partidos políticos, llevar a cabo toda una reorganización de la sociedad que le permita a los cubanos tomar decisiones colectivas libremente para poder determinar su destino en pluralidad y en libertad. Y el Plan de Salvación Nacional también tiene que ver con las medidas económicas que hacen falta para rápidamente activar la economía cubana, que está en una crisis terrible por las medidas irracionales, coercitivas, económicas que el comunismo le ha impuesto a los cubanos para controlarlo. Y digamos, ¿cuáles serían los pasos para lograr la libertad, ¿no? Porque claro, este plan ya implica los pasos a seguir una vez ya lograda la libertad, que es la inscripción de nuevos partidos políticos, que los ciudadanos tengan la libertad de elegir a sus representantes. Pero para llegar a ese punto, ¿qué medidas se contemplan? Porque también hay que señalar que Cuba lleva ya varias décadas intentando ser libre, ¿no? Y muchas iniciativas, tanto internacionales como nacionales, en el caso de Cuba, han fracasado. Entonces, ¿qué pasos se piensan seguir para lograr la libertad de Cuba? Creo que su pregunta es muy buena también, muy informada. Nosotros a esa fase que usted acaba de describir le decimos liberación. Nosotros estamos respaldando la convocatoria a un paro nacional de no cooperación con la dictadura que están organizando cientos de activistas dentro de Cuba, como forma de unir al pueblo en un pronunciamiento cívico extendido que logre frenar la dictadura y desactivarla desde la no violencia, desde el civismo. Esa es nuestra tesis de lucha, el paro nacional. Venimos trabajando en eso arduamente en apoyo a los que dentro de Cuba están organizando en cientos de comités el momento de esa gran cadena humana que logre iniciar y concluir un pronunciamiento cívico que le devuelva la soberanía al pueblo de Cuba y abra el camino a la democracia. Y usted, antes de salir al aire, nos comentaba de la represión que se sufre en Cuba, que es una represión bastante dura, bastante fuerte. Incluso usted ha señalado que ha sido víctima de amedrentamiento, ha sido agredido. ¿En qué ocasiones han sucedido este tipo de agresiones contra usted? El régimen reprime ferozmente dentro de Cuba. Persigue, golpea, encarcela a los que se oponen al régimen. También asesina dentro de Cuba, como fue el caso de Osvaldo Payá y Jaro Cepero y miles de otras personas que han muerto a manos de este régimen.
Pero el régimen también persigue y asesina a sus opositores fuera de Cuba. Yo tengo amigos míos que han sido asesinados por manifestarse contra la dictadura en aguas internacionales, en espacio aéreo internacional, como fue el caso de la masacre de Hermanos Arrecate el 24 de febrero de 1996. Y tengo innumerables ejemplos de ataques físicos de la dictadura en contra de opositores fuera de Cuba. En el caso mío, en diferentes instancias, aquí en Perú, en una actividad que hicimos en el Lince, nos atacaron físicamente, me iban a golpear en la cabeza con una barra de hierro. Gracias a Dios, un amigo lo interceptó, no pudieron darme el golpe. En Panamá nos atacaron una turba de la embajada castrista, me rompieron 2 costillas, me destruyeron la rodilla. Recientemente en Ciudad México, en una manifestación pacífica que convocamos, una conferencia de prensa que convocamos frente a la embajada castrista en Ciudad México, nos atacó una turba de matones del Partido Comunista con palos y estacas y barras para hacernos daño. Puedo dar muchos más ejemplos de esta violencia por parte del régimen, y esta misma semana me amenazaron. Varios sitios del régimen comunista de Cuba publicaron la dirección de mi casa y la foto de mi casa, donde vive mi familia, en diferentes puntos, diferentes plataformas que ellos tienen como forma de intentar amenazarme. Así que sabemos los riesgos, sabemos lo que estamos enfrentados, estamos luchando por la libertad y solamente le pedimos a Perú que defienda la suya. Y, por ejemplo, usted señala las condiciones en las que se está viviendo en Cuba, ¿no? Un país que no tiene libertad, donde los ciudadanos no son capaces de elegir su propio destino. Prácticamente le pertenecen al régimen que ya lleva 60 años en el poder. Entonces, ¿por qué cree que acá en Latinoamérica, en el Perú también, se pinta a Cuba como si fuese un ejemplo, ¿no? Se menciona mucho que es ejemplo de una nación desarrollada en el ámbito de la salud, porque envía médicos, misiones de médicos al extranjero. ¿Por qué cree que hay este tipo de distorsión fuera de Cuba sobre lo que en realidad pasa en Cuba? Bueno, los médicos cubanos son buenos. Cuba tiene una tradición de buenos médicos. Para darte un ejemplo del mito de lo que ha hecho este régimen con la salud, en el año 1955 Cuba tenía más médicos per cápita que el Reino Unido, Inglaterra. Teníamos más neurocirujanos que todo el Reino Unido y varios países europeos más. Así que ha habido siempre una tradición de medicina activa en nuestro país de buenos médicos. Pero yo creo que hay 2 cosas. ¿Por qué hay líderes de la llamada izquierda que apoyan a este régimen? Porque tienen ambición de poder. Y saben que el comunismo es una forma muy efectiva de manipular y controlar las masas. Un sueño de una utopía, de una igualdad social, en realidad lo que imponen es la peor de las dictaduras, donde un pequeño grupo se adueña de un país para siempre, como ha ocurrido con Cuba, como ha ocurrido con Venezuela, como ha ocurrido con Nicaragua, como quizás esté ocurriendo también con Bolivia. Entonces, número 1, ambición de poder. Creo que el comunismo es un instrumento muy eficaz, el totalitarismo es un instrumento muy eficaz de controlar una población bajo mentiras y bajo represión. Pero también existe otra cosa, hay demasiados líderes con vocación democrática que dicen defender la libertad, dicen defender la democracia, que no tienen el valor moral de enfrentarse a una tiranía como la castrista, de denunciarla, de solidarizarse con el pueblo cubano ante la represión que sufre. Y esa combinación es mortal para el apoyo a la libertad del pueblo de Cuba. Afortunadamente mucha gente se está despertando alrededor del mundo y lo más importante aún, el pueblo cubano está luchando por ser libre y por poder recuperar el control sobre su destino. Y por ejemplo, ha habido recientemente un reconocimiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al dictador cubano Díaz-Canel. Lo ha condecorado con la máxima condecoración que puede entregar el Estado mexicano. Y sin embargo, el presidente mexicano que condecora al dictador cubano señala que en el Perú hay una dictadura o considera que Dina Boluarte no es presidenta constitucional de la República. Este tipo de doble sesgo o de doble raseo, ¿por qué cree que se da? El presidente López Obrador carece de coherencia moral porque su agenda es ideológica. Él tiene ambición de poder, él cree en los regímenes autoritarios, totalitarios, por eso bendice a un dictador, le entrega un premio a un hombre que ha ordenado la represión contra su pueblo como es Díaz-Canel y se mete en los asuntos internos de Perú, que si es una democracia, si es una sociedad abierta y plural, pasando por un momento de crisis política, pero en el cual las instituciones funcionan. López Obrador para mí es un peligro para los mexicanos, es un peligro para las libertades, para los derechos del propio pueblo mexicano. Y vimos hace una semana una manifestación de miles y miles, dice que más de medio millón de personas en contra de las medidas de López Obrador
que está socavando y subvirtiendo la democracia mexicana, como es el caso del Instituto Nacional Electoral. Entonces, López Obrador está haciendo en Cuba, está haciendo en Perú, lo que es su agenda real. Creen estos regímenes de control, estos regímenes totalitarios comunistas, y él, como presidente de México, está haciendo lo que puede para poder promover esa agenda nefasta para nuestro pueblo. Claro. Y con respecto a las actividades que va a realizar la Asamblea de la Resistencia Cubana, ¿qué se viene ahora? O sea, ¿qué tipo de actividades van a realizar próximamente? Estamos en una campaña mundial de derechos humanos por la libertad de los presos políticos en Cuba, sobre todo de las presas políticas. Queremos que termine el presidio político en Cuba, y eso solamente se va a lograr legalizando la sociedad civil en Cuba y que el país se transforme de una sociedad cerrada a una sociedad plural, abierta, en el cual los cubanos puedan pertenecer a lo que quieran pertenecer, escribir lo que quieran escribir, publicar lo que quieran publicar y expresarse. Y estamos yendo a diferentes países de América Latina con el deseo de ese reconocimiento, esa solidaridad, y también estamos yendo a los países europeos. Ustedes, por ejemplo, le pedirían a los países a los que están visitando, tal vez esto ya es una medida un poco más extrema, pero, por ejemplo, aplicar medidas diplomáticas con la dictadura cubana, es decir, retirar al embajador cubano en los países en los que se está visitando o medidas similares? Por coherencia democrática se debe aplicar al régimen comunista de Cuba las mismas medidas que se aplicaron al racismo sudafricano. Hay que sudafricanizar al régimen comunista de Cuba, hay que aislarlo internacionalmente, hay que criticarlo y señalar moralmente los crímenes que comete. Y esta es la forma de solidarizarse con el pueblo de Cuba. Darle palmaditas a la espalda a este régimen y felicitarlo por sus logros propagandísticos no es la manera de solidarizarse con un pueblo que está luchando por su vida. Es más, el lema de los cubanos en esta fase más reciente de lucha ha sido patria y vida. Queremos una Cuba libre, queremos una Cuba unida, queremos una Cuba plural e incluyente en libertad. Y queremos vivir a plenitud, tener control sobre nuestras vidas, no vivir bajo la tiranía burocrática de un régimen que está ahogando a los cubanos. Y solo para poner un poco en contexto y para que quienes nos están escuchando y nos están viendo entiendan y comprendan la magnitud de lo que significa vivir bajo una dictadura, sobre todo como la cubana. Por ejemplo, en Cuba, un ciudadano como usted puede ir a comprar libremente alimentos, puede ir a comprar medicinas libremente a una farmacia, a una tienda, a una bodega, como acá le llamamos a los mini markets. Un extranjero en Cuba tiene un acceso a un cuidado médico que no tiene un cubano. El cuidado médico para los extranjeros es muy superior al cuidado médico que pueda tener un cubano. En Cuba no existen negocios independientes, todo está controlado por el Estado. El salario promedio en Cuba son $20 al mes y la inflación es de 150%. Entonces el peso cubano vale muy poco. Si no fuera por las remesas y la ayuda de los cubanos al exterior, Cuba estaría enfrentando una hambruna real, si no es por esta ayuda. Lo que usted pueda comprar está condicionado por la libreta de racionamiento. Desde el año, creo que fue el año 61, empezó en los 60, empezó la libreta de racionamiento, que limita lo que usted pueda comprar, no lo que le dan. Y aún así es difícil encontrar lo que está en la libreta en los mercados, que todos son del Estado. Y muchas veces cuando logran comprar cosas están en mal estado, mal cuidado, y es terrible la higiene de las mismas. Así que vivir en Cuba es un sacrificio diario para poder sobrevivir. Por eso la tasa de natalidad negativa que tiene Cuba, la tasa más baja de América Latina. Por eso la tasa de suicidio más alta de América Latina. Por eso tantos cubanos se van del país. Por eso Cuba tiene la tasa más alta de presos políticos en el hemisferio. Porque es insostenible vivir bajo esta dictadura comunista de una sola familia y un solo partido, sobre todo un pueblo. Claro. Y si le pediría una descripción muy breve, o mejor dicho, alguna impresión breve de lo que le genera a usted el legado de Fidel Castro, que para la izquierda latinoamericana es casi un referente democrático, ¿no? Irónicamente se habla de Fidel Castro, incluso cuando murió, muchos izquierdistas, tanto presidentes como diputados en varios países, congresistas en el Perú, se despidieron llamándolo comandante y con palabras de mucha consideración para un dictador que incluso bajo su régimen han muerto miles de cubanos. Entonces, para usted, ¿cómo podría describir el legado de Fidel Castro? Era un hombre intolerante, vanidoso, incapaz de sostener un debate con nadie públicamente, que solamente lograba argumentar cuando era un monólogo en el cual él podía hablar horas.
le era muy difícil el intercambio de ideas con otras personas, porque sus ideas todas estaban centradas en el control de los seres humanos. Y objetivamente, vamos a hablar de ese legado. En el año 1902 los cubanos lograron su independencia. El país estaba destruido después de una cruenta guerra de independencia contra España. En menos de 20 años, Cuba se había puesto al frente de los países latinoamericanos económicamente con una mejoría social tremenda. La gente desconoce eso. Cuba era uno de los países de América Latina con menos analfabetismo en el año 59, porque los primeros años, 20 años de república, la tasa de escolaridad aumentó dramáticamente por la obra de los criollos cubanos en construir su país. Este hombre tomó el poder en el año 59, tomó el poder de un país rico, un país que tenía las primeras reservas de oro de toda América Latina, un país cuyos trabajadores industriales eran octavos en el mundo en la cantidad de salario que recibían, es decir, eran los octavos mejor pagados trabajadores industriales del mundo. Una economía diversificada que cada vez progresaba más y producía más recursos para el país. Un país en el cual el peso cubano valía igual que el dólar cubano, el dólar americano. Un país en el cual la tasa de intercambio comercial siempre era positiva para Cuba, es decir, exportábamos más de lo que importábamos. Importábamos de lujo, importábamos las cosas que nos gustaban, no las que teníamos que importar. Un país que era una potencia agrícola en América Latina. Él tomó ese país y lo ha convertido en un país en el cual el peso cubano no vale nada, empezando que no vale nada para los cubanos, porque sus políticas económicas no generan nada y producen un endeudamiento colosal de la economía. Un país que no se puede alimentar a sí mismo. Esa Cuba que exportaba alimentos después de alimentarse a sí misma en el año 59, hoy tiene que importar el 85% de lo que come de Estados Unidos y de Canadá, donado mayormente por esos dos países. Un país que está quebrado por la emigración porque no hay oportunidades económicas. Un país con miles de presos políticos sin alternabilidad en el poder y sin que la prensa pueda criticar al poder existente. Entonces, ¿cuál es el legado de Fidel Castro? Bueno, Taiwán era 10 veces más pobre que Cuba en 1949. Hoy es la 15ª economía del mundo y una de las principales potencias tecnológicas del mundo. Israel creo que era 5 veces más pobre que Cuba en el año 49. Acababa de lograr su independencia. Israel se estaba estableciendo. Hoy Israel es una potencia económica, tecnológica y militar en el mundo. Botswana era una colonia inglesa y hoy Botswana, con democracia, con libertad, ha logrado ser una de las principales economías africanas con unos índices de desarrollo tremendos. Entonces, ¿cuál es el legado de Fidel Castro? Tiranía, subdesarrollo, pobreza y división nacional. ¿Cuál es el legado de la democracia en el mundo? Taiwán, Botswana, Israel, prosperidad y felicidad y libertad para sus ciudadanos. Sí, efectivamente contundente. Las comparaciones, de verdad no cabe ningún tipo de excusa para justificar lo que está viviendo el pueblo cubano. Y ya para terminar, Orlando, ¿algún mensaje que usted le quiera dar a quienes nos están escuchando, tanto peruanos como ciudadanos latinoamericanos que ven y que tal vez no conocen lo que realmente sucede en Cuba? En primer lugar, nos compadecemos ante lo que están sufriendo los peruanos en el norte del país con estas inundaciones. Es terrible lo que estoy viendo, que están pasando en nuestro corazón con ellos. Perú ha sido en el pasado solidario con los cubanos, muchas veces, así que le estamos agradecidos. Nuestro mensaje es que defiendan su democracia imperfecta, porque la democracia más imperfecta es superior a la dictadura perfecta. Y creo que Perú ha avanzado mucho, todavía hay mucho por hacer, pero con una sociedad abierta, libre, con intercambio, con protestas si hay que hacerlas, con elecciones, es como se mejora un país, y con una prensa vibrante como tiene Perú. Muchas gracias, Orlando, y ha sido un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Amigos, el tiempo se nos ha acabado, esto ha sido todo por hoy. Para más información, no se olviden de visitar peru21.p. Muchas gracias.